En esta oportunidad vamos a exportar documentos desde distintas otras plataformas como Word, Excel y el mismo Photoshop, pero en formato PDF para que después podamos abrirlos directamente dentro de Adobe Acrobat Pro y podamos visualizar, leer o incluso hacer algún tipo de edición, como te lo mencioné en el primer capítulo de este curso. Entonces nos vamos a ir primeramente a lo que es Word. Yo tengo por acá este básico documento, nada más para enseñar cómo exportamos. Bueno, ya muchos saben, lógicamente, pero quiero que veas que acá arriba, dentro de lo que es el menú, aparece Acrobat. Como ves, si le doy aquí tengo una serie de opciones relacionadas a lo que es Adobe Acrobat Pro y su formato PDF. Si no te aparece esta opción de Acrobat aquí, igual funciona dentro de Excel, tendrías que irte a Archivo, luego a Opciones y en Opciones tendríamos que irnos a Personalizar cinta de opciones y aquí, como ves, tengo habilitada la opción de Acrobat. Sin embargo, si no te aparece, tendrías que buscarla de este lado, seleccionarla y luego agregarla. De igual forma, si quieres quitarla, la deseleccionas o la seleccionas y le das aquí en quitar. Y esa es la forma de cómo puedes habilitar la opción de Acrobat dentro de lo que es el menú de Word. Voy a darle aquí en cancelar porque aquí básicamente podemos exportar este archivo directamente desde acá o primeramente le damos en archivo, le damos aquí en guardar como. Cuando le damos en guardar como, yo aquí le daría en examinar, me iría por ejemplo a escritorio y aquí en tipo cambiaría de archivo Word a lo que es PDF. Cuando elijo esta opción, como ves, aquí aparecen muchas opciones. Por ejemplo, abrir archivo después de publicar. Esto significa que una vez guardado el documento, se abriría en Adobe Acrobat Pro. También tenemos la opción de optimización, ya sea estándar o tamaño mínimo. Yo siento que aquí va a ir de acuerdo a cómo quieras trabajar los documentos. A veces es necesario tener documentos livianos para hacerlo de una forma más agilizada al momento de visualizar en los teléfonos móviles, por ejemplo. Lo normal es estándar, pero si quieres bajar el tamaño, puedes exportarlos en tamaño mínimo. Luego aquí tenemos las opciones que nosotros podemos trabajar. Dice acá rango de página, todas. Si tenemos más de un documento o más de una hoja dentro del archivo de Word, podemos darle acá en página actual o si no, elegir el número de páginas. Ya sería desde una y hasta qué página. Entonces yo le voy a dejar acá, voy a dejarle en aceptar y simplemente aquí le pondría un nombre y le doy en guardar. En este caso no le voy a decir que lo abra inmediatamente porque lo voy a dejar tal cual. Solamente quiero que veas, voy a minimizar esto y aquí está el primer documento que hicimos desde Word. Luego tengo en Excel que funciona de la misma manera, pero de igual forma como lo hicimos anteriormente, desde guardar como, también lo puedo hacer guardar como Adobe PDF y aquí me lleva a esta opción. Como ves, esta opción tiene varios parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Si queremos exportar todo el libro, significa que exportaríamos una gran cantidad de hojas. Ese no es el sentido. Entonces, aquí nosotros podemos elegir una de estas tres opciones, todo el libro, selección. Cuando hablamos de selección, ¿qué es lo que hacemos? Voy a darle aquí en cancelar, voy a darle hacia atrás. Y cuando hablamos de selección, significa que yo primeramente hago una preselección, luego me voy a archivo, guardar como, y como ves aquí le daría en selección. Únicamente me exportaría en formato PDF esa parte que yo seleccioné y nada más. Luego podemos aquí cambiar las opciones de conversión, tamaño real, ajustar al ancho del papel, etcétera. Y le daríamos en convertir a PDF.
La otra opción sería todo el libro, como te mencioné, y hoja, es decir, la primera hoja que tengo seleccionada. En este caso, como es un calendario, me estaría exportando enero. Si le doy todo el libro, significa que me va a exportar todos los meses del calendario. Le voy a dar aquí en cancelar porque vamos a ver la tercera opción para exportar y es la que vimos básicamente en Word, que es abriendo por acá y aquí le daríamos en una de estas opciones. Por ejemplo, tenemos acá primeramente las preferencias. Como ves, estas preferencias tienen que ver con la seguridad de nuestro documento PDF. Aquí puedes recorrerlas y yo me voy a ir aquí a seguridad porque aquí podríamos ponerle una contraseña a lo que es el documento para que al momento de abrirlo en Adobe Acrobat Pro solicite la misma y si no tiene la contraseña, el documento sencillamente no se podrá visualizar. Por eso es importante conocer todos estos aspectos y como te menciono, Adobe Acrobat Pro es una cajita de Pandora porque tiene muchas sorpresas, muchas cosas que quizás desconocías. Voy a quitarle esto porque esa es una de las opciones. Le voy a dar en cancelar. La otra opción es si nosotros quisiéramos crear y compartir este documento. Igual nos aparece esta ventana. Como puedes ver, le daríamos a cancelar. Luego le daríamos aquí a la opción de crear y enviar para revisión. Esto funciona igual porque nosotros hacemos lo mismo, pero esto significa que tendríamos que enviárselo a una persona para que pueda revisarlo y darnos su opinión. Finalmente, vamos a darle aquí en crear PDF que nos lleva a la misma ventana. Aquí yo le doy, lo voy a exportar de una vez. Le voy a decir que me exporte todo el libro. Está bien, todo el libro. Le voy a dar en ajustar al ancho del papel. Le voy a dar en convertir a PDF. Y aquí me dice que debo guardar este documento. Le voy a dar que sí. Y aquí voy a guardarlo en escritorio. Le voy a dar aquí en guardar primeramente como archivo Excel y ahora sí me abre nuevamente la ventana para que yo lo pueda guardar como un PDF. Como ves, ahí está. Me dice ver resultados. Significa que yo una vez guardado se va a abrir y aquí me da la opción de restringir la edición. Restringir la edición es lo mismo que ponerle contraseña. Es parecido. En mi caso no lo voy a poner, pero es importante que leas las opciones que nos pone aquí el programa dentro de esta ventanita del explorador de Windows. Entonces yo le voy a decir que no quiero ver los resultados, simplemente quiero guardar y ahí se ha guardado. Le voy a dar a minimizar, está empezando la exportación y vamos a darle unos segundos. Listo, se exportó. Voy a minimizar. Aquí tengo el calendario, el segundo documento y la tercera exportación la vamos a hacer desde Photoshop. Voy a exportar esta portada que hice para precisamente este curso. Aquí tengo todas las capas. Entonces, esto es sencillo. Nos vamos a archivo y aquí nos vamos a exportar, perdón, en guardar como. Y en guardar como me voy a ir a escritorio. Aquí me da la opción de guardarlo como PSD. Ya está guardado como PSD. Yo le voy a dar a la opción de que me lo guarde como un formato PDF. Por acá, nada más quiero ubicarlo. PDF. En efecto, déjame ver que no lo logro ver. En efecto, aquí está Photoshop PDF. Le doy aquí y aquí tenemos varias opciones. Si queremos exportar las capas, exportar como copia, el tipo de color, el perfil y una serie de opciones. Yo le voy a dar acá en guardar, lo voy a dejar tal cual y simplemente eso. Aquí me dice los ajustes que elija en el cuadro de diálogo, guardar Adobe. Bueno, aquí me da una cierta información
Y aquí esto debes configurarlo. Me dice ajuste preestablecido de Adobe, impresión de alta calidad. Aquí puedes elegir el tipo de calidad. Como te mencioné en Word, podemos elegir un tamaño más pequeño, más liviano, pero lo importante es tener un documento bastante optimizado. Lo demás lo podemos dejar tal cual. Aquí tenemos la opción de la compresión. La compresión está a 300 píxeles por pulgadas. Yo creo que está más que bien. Compresión JPG. Si ves, aquí tengo otro tipo de compresión, pero lo vamos a dejar en JPG. Luego encontramos lo que es la salida. Todo lo vamos a dejar en cuanto a la compatibilidad con lo que es Acrobat 5. Y lo de la seguridad tiene que ver igual con la contraseña. Como ves, prácticamente es parecido a lo que vimos en Word. Y en resumen es todo lo que vamos a exportar. Entonces yo lo voy a guardar en alta calidad, sin contraseña, o vamos a ponerle contraseña para que a la hora de abrirlo, vamos a ponerle una contraseña muy sencilla, la que usan los hackers, 1, 2, 3, 4, 5. Le doy en guardar, me dice que confirme la contraseña, le doy OK y listo, se ha exportado. Y como ves, aquí tengo el tercer documento exportado. Voy a abrirlo, voy a abrir este documento, le voy a dar doble clic, el que traje de Photoshop, y como ves aquí me está pidiendo la contraseña. Voy a poner la contraseña y le voy a dar en aceptar y en efecto ahí se ha abierto el documento. Aquí como puedes ver está mi documento. Aquí está la opción que me dice que está con un nivel de seguridad. Voy a abrir el calendario, le voy a dar doble clic y como ves, aquí tengo lo que son la cantidad de hojas. Aquí tengo 12, aquí están todas las hojas, y esa es la forma de cómo nosotros podemos exportar desde otras plataformas, y también nosotros podemos abrirlos en lo que es Adobe Acrobat Pro dando doble clic, o si no, nos iríamos aquí a archivo, le daríamos en abrir, era este, el de Word, y esa es otra forma de cómo podemos abrir. Aquí podemos bajar el zoom y ahí tendríamos nuestros documentos exportados e importados para Adobe Acrobat Pro.